Tenía ganas de hacer este vídeo. Bienvenidos y bienvenidas al Informe Coutinho. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Esto es el Informe Coutinho. En este vídeo quería analizar un poco por qué Philippe Coutinho no triunfó en el Barça y si realmente tendría opciones de regresar al equipo culé y también de triunfar en esta segunda etapa, que sería la de Philippe Coutinho en el Barcelona. Como ya conocemos, el Bayern de Múnich no va a ejercer esa opción de compra que tiene por Philippe Coutinho al final de la cesión en el equipo alemán. Coutinho podría quedarse en el Bayern a cambio de 120 millones de euros y el presidente del club, Karl-Heinz Rummenigge, dijo que ya pasó el día de pagar ese dinero, que ya pasó la fecha límite para ejercer la opción de compra y que no la han ejercido. Aún así, el Bayern no descarta que siga, pero tampoco se descarta nada con el futuro de Coutinho. Podrá regresar al Barça o incluso marcharse a la Premier League. En este vídeo, en base a datos, estadísticas y evidencia, vamos a analizar un poco cuál fue el papel de Coutinho en el Barça y si realmente puede volver para triunfar al equipo culé. Antes de comenzar con este informe, te recuerdo que te puedes suscribir a este canal aquí debajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Philippe Coutinho fue fichado por el FC Barcelona en enero del año 2018. Ya el verano anterior estuvo peleando con el Liverpool, pidiendo incluso el transfer request, esta petición que pueden hacer los jugadores de los equipos ingleses para forzar su salida de sus clubes actuales. Coutinho lo llegó a pedir, forzó muchísimo la máquina para marcharse rumbo al Barcelona, pero finalmente no tuvo suerte, no lo consiguió. En verano se tuvo que quedar en el Liverpool, pero finalmente pactó que en el mes de enero le facilitaran su salida. Se la facilitaron, eso sí, con un alto coste para el Barcelona. Pagaron por él 120 millones de euros más 40 millones de euros en variables. Curiosamente, de esos 40 millones de euros en variables, el Barça ya ha pagado 15 millones de euros. De momento no ha pagado 25, por lo tanto no ha llegado a los 160 millones, pero el precio final de Coutinho es de 135 millones de euros a día de hoy. Eso es todo lo que ha ingresado el Liverpool por la venta de Coutinho rumbo al Barcelona. Ingresó 5 millones de euros porque Coutinho llegara a los 25 partidos con el equipo culé y 10 millones de euros porque el Barcelona clasificará en 2 temporadas consecutivas a la Champions League con Coutinho dentro de la plantilla. Le faltarían por ingresar al Barça 25 millones de euros que se desgranarían en 100 partidos jugados de Coutinho con el Barcelona, cifra a la que no ha llegado. Cuando llegue ese número de partidos tendrá que pagar el Barça 20 millones de euros más al Liverpool y también le falta 5 millones de euros que debería pagar si gana la Champions League. Por lo tanto, esos serían los 125 restantes que el Barcelona aún no ha pagado al equipo de Jürgen Klopp, al Liverpool. Todo según cifras, por cierto, desveladas por Mundo Deportivo durante la temporada pasada. Por lo tanto, lo dicho, 135 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del Barcelona. Se esperaba mucho rendimiento de él. Obviamente, esta temporada en cuanto a lo económico es un poco diferente con el tema de la pandemia del coronavirus. El Barça tenía pensado ingresar 1.000 millones de euros este año, pero finalmente no va a ser posible por esta pandemia que ya hemos comentado. Veremos a ver cómo se puede ajustar un poco el presupuesto salarial del Barcelona para que entre Philippe Coutinho, pero por supuesto hemos visto también que el Barcelona, en cuanto a cuadrar cifras, se le da bastante bien. El CEO del equipo, Óscar Grau, como ha comentado muchas veces Bartomeu, es un as con los números y bueno, consigue hacer muchas veces malabares para que diferentes operaciones cuadren en el Barcelona. Pero lo dicho, el regreso de Coutinho es un sueldo alto y lo que va a cobrar Lautaro si ficha por el Barça también sería un sueldo alto. Por lo tanto, en cuanto a sueldos, como el Barça no haga un poco de cambio en plantilla, por ejemplo, en las salarias de Arturo Vidal o un Titi, que cobra un sueldo alto, pues podría a lo mejor cuadrar cifras el Barcelona si salen estos futbolistas, si otro equipo se hace cargo de sus salarios, pero aún así la situación no es sencilla para el regreso de Coutinho, por lo menos en cuanto al factor económico y más en un verano que el Barcelona va a ingresar menos dinero por esta pandemia y que quiere gastar también dinero en el fichaje del Lautaro Martínez. Hay que tenerlo también muy en cuenta. Pero bueno, dejémonos de cifras, de economía, de salarios, todo eso está un poco en el aire. No creo que es el factor que hace falta comentar dentro de este vídeo. No es un vídeo económico, sino que es un vídeo futbolístico. Realmente Coutinho, si regresara al Barcelona en cuanto a lo futbolístico, podría destacar. Bueno, ya hicimos un vídeo comentando cuáles serán las posibilidades de Coutinho en el caso de regresar dentro de una alineación. La pregunta es realmente por qué Coutinho no triunfó en el Barcelona en la anterior etapa. Yo recuerdo que a Philippe Coutinho se le vendió como el recambio de Andrés Iniesta en el Barça, hasta el punto de que su debut fue en Copa del Rey y fue sustituyendo nada más y nada menos que a Andrés Iniesta, lo que era una especie de cambio de antorcha, ¿no? Como que Andrés Iniesta le dejaba su hueco en el 11 al propio Philippe Coutinho, marcando un poquito lo que iba a ser el futuro de este futbolista, la apuesta del Barcelona para el medio campo para sustituir a Andrés Iniesta. Coutinho lo hizo bien. Coutinho empezó jugando esa primera campaña como interior en el Barcelona, también jugó algún que otro partido de extremo o incluso en el 4-4-2 abierto a las bandas, pero finalmente no encontró su hueco dentro del equipo culé. Hay gente que dice que Coutinho no triunfó en el Barça porque en la segunda campaña jugaba de extremo, y eso no es así ni mucho menos, porque Coutinho, si nos basamos en sus datos en el Liverpool, que jugó 5 campañas en el equipo red, jugó 103 partidos
partidos de extremo. Fue la posición que más jugó en el Liverpool, marcando 36 goles y dando 27 asistencias. También jugó 85 partidos de mediocentro ofensivo, marcando 15 goles y dando 18 asistencias, y 6 partidos de extremo derecho con 2 goles y 3 partidos como delantero marcando un golito. Por lo tanto, Coutinho sí era extremo en el Liverpool. De hecho, la evolución de Coutinho en el Liverpool fue pasar de mediocentro ofensivo a extremo. Las últimas temporadas de Coutinho fueron las buenas por las que el Barça le fichó. Como mediocentro ofensivo llegó procedente del Inter de Milán, donde jugaba sobre todo ahí, por 13 millones de euros al Liverpool, y finalmente pues la verdad que es que el propio Philippe Coutinho en estas 5 temporadas comenzó jugando primero como mediocentro ofensivo, 15 partidos jugando como mediocentro ofensivo en la 13-14, 25 jugando en la 14-15, que fue cuando más jugó en esta posición, pero finalmente cambió su rol con el Liverpool. En su última campaña, por ejemplo, jugó un total de 26 partidos en esa posición de extremo, en la que fue su mejor campaña como futbolista del Liverpool. Y es que Jürgen Klopp cambió el mediocampo, buscó un mediocampo más físico con otro tipo de futbolistas, y no ha buscado tanto esa creación de fútbol con un Philippe Coutinho que vio cómo era un poco relegado a esa plaza de ataque. Es cierto que ese Liverpool pues tiene un gran equipo, fue la evolución de Philippe Coutinho en este equipo, pero le vimos jugar muchos partidos de extremo, sobre todo en la izquierda, y rindiendo a un gran nivel. Por lo tanto, nos hace dudar acerca de por qué en el Barcelona no consiguió triunfar, pero en el Liverpool sí jugando de extremo, si realmente es una posición que Philippe Coutinho dominaba y por la que realmente el Barcelona fichó a Philippe Coutinho. Y es que yo me meto un poco en la cabeza de Robert Fernández, que fue el director deportivo del Barcelona por aquel entonces, el que fichó a Philippe Coutinho, y realmente analizó su situación. Quería un nuevo Andrés Iniesta y Coutinho cumplía un poco con las características, un futbolista que dominaba jugar en el medio campo, que le hemos visto jugar muchos partidos de sus inicios, y que también podía jugar como extremo zurdo un poco a lo Andrés Iniesta. Iniesta nunca fue un extremo puro, Iniesta nunca fue Neymar, por así decirlo, sino que realmente cuando jugaba de extremo izquierdo lo que hacía era bajar un poquito más hacia el medio y formar parte un poquito más de las jugadas. Iniesta no era un futbolista desequilibrante que te subiera a la banda como era Neymar o Dembélé, realmente era un mediocampista más, lo único que ocupaba ese perfil izquierdo y llenaba bastante campo por ahí, además también aprovechando las subidas de Jordi Alba, que llenaba esa última parte del campo donde Andrés Iniesta no siempre aparecía. Hay que tenerlo en cuenta, y por lo tanto el Barcelona vio en Philippe Coutinho un perfil idóneo para cumplir ese rol que tenía ya Andrés Iniesta en plantilla. Podía jugar de extremo, lo había hecho muy bien de extremo, aunque realmente era un falso extremo en el Liverpool, y luego también pues en el medio campo había destacado. Por lo tanto, en cuanto a condiciones, entiendo que el Barça apostará por él. Era un fichaje súper justificado por un futbolista que tenía unas condiciones y unas cualidades demasiado similares a Andrés Iniesta, al igual que su recorrido dentro del Liverpool. Pero lo dicho, el fracaso de Coutinho en el Barcelona no fue por jugar de extremo izquierda, porque en el Liverpool fue la posición en la que más brilló en su última campaña a las órdenes de Jürgen Klopp. Entonces, ¿por qué pasó esto? Pues bien, en la temporada 2017-2018 fue la primera campaña de Philippe Coutinho en el Barcelona. Jugó tan solo media temporada y rindió bastante bien. En esa temporada recordemos que el Barça sufrió la salida de Neymar Jr. y que además también mutó un poco su dibujo a un 4-4-2. Jugaba Paulinho muchas veces como volante derecha, como ya conocéis, aunque era prácticamente un falso extremo, y arriba Messi y Luis Suárez se encargaban de marcar los goles. Ese Barcelona pues permitió, por ejemplo, que Coutinho jugara caído a la banda derecha o a la banda izquierda, y que esos futbolistas que juegan por el exterior por parte del Barcelona fuera Iniesta y Coutinho, futbolistas que la verdad que es que lo hicieron francamente bien. En el equipo culé el dibujo era otro, pero en la segunda campaña todo cambió de forma drástica para Coutinho, porque Ernesto Valverde decidió cambiar el dibujo a un 4-3-3. El 4-4-2 ya no tuvo cabida en este Barça y por lo tanto Philippe Coutinho ya no estaba tan cómodo. Realmente con un 4-4-2 las labores defensivas de Philippe Coutinho eran menos, y además también tenía por detrás a Rakitic, a Busquets, por lo menos habitualmente, que eran un poquito ese coches, como por si acaso Philippe Coutinho no hacía ese trabajo en la presión o acababa una jugada muy arriba, pues estaban tanto Busquets como el propio Rakitic pendientes de Philippe Coutinho y llenando esos vacíos que dejaba en el medio campo cuando estaba el Barcelona sin tener la pelota. Por lo tanto, Coutinho no se notó tanto un mal rendimiento en esa posición y vimos a un Coutinho mejorado jugando como mediocampista. Y es que realmente en cuanto a las cualidades de Coutinho, ese 4-4-2 le venía muy bien. Coutinho es un futbolista que le gusta formar parte del juego. El problema de Philippe Coutinho en su segunda campaña, ahora hablamos un poco más de ella, fue que jugaba como extremo, pero que sobre todo se le aislaba una parte muy alta del campo. Es como si Andrés Iniesta le pones ahí pegado al córner. Realmente, si Andrés Iniesta no hubiera tenido influencia en el juego del Barça, Andrés Iniesta no se hubiera convertido en ese pedazo de futbolista que fue cuando jugó en el equipo culé, cuando jugaba de extremo. Coutinho se posicionaba demasiado pegado a la banda y al final Ernesto Valverde quería que Coutinho fuera prácticamente un extremo puro, posición en la que nunca destacó. El Coutinho de Liverpool sí formaba parte de las jugadas, bajaba mucho al medio campo para generar fútbol y aprovechar sobre todo sus cualidades, porque no puedes poner un futbolista de la calidad de Coutinho aislado en la banda, un futbolista que es muy bueno con el balón en los pies, que tiene una gran capacidad para regatear y una gran visión de juego. Por lo tanto, el Barcelona quizá no sacó demasiado
rendimiento a Coutinho en su segunda campaña, en la primera sí. Y es que en su primera campaña, Philippe Coutinho en 22 partidos marcó 10 goles y dio 6 asistencias. No pudo jugar Champions, fue aquella temporada en la que el Barça cayó estrepitosamente en Roma. Recordemos que por aquel entonces en Champions solamente podía jugar con un equipo por temporada y Coutinho había debutado con el Liverpool, por lo tanto llegó al Barça para jugar Liga y Copa del Rey, dos competiciones que ganó, lo dicho, 22 partidos, 10 goles, 6 asistencias, un gran promedio goleador, lo que generó Philippe Coutinho, generó pues lo dicho, 16 goles en esa campaña y la sensación fue de que si el Barcelona hubiera tenido a Coutinho en Champions, podría haber llegado mucho más lejos en dicha competición. Pero lo dicho, todo cambió en la segunda temporada, el Barça cambió el dibujo en 4-3-3 y Philippe Coutinho no tuvo cabida como interior. Ernesto Valverde le empezó poniendo al inicio de temporada, pero un partido en Butarque contra el Leganés en el que el Barça la verdad que lo pasó bastante mal, sobre todo por el franco de Philippe Coutinho, y eso de Coutinho marcó gol, pero realmente defendiendo a Coutinho se le dio mal. No era un futbolista que trabajara bien en la presión, hay que reconocerlo, nunca fue su fuerte el trabajo sin balón, y además en ese partido le tocó a Thomas Vermaelen como pareja de baile para cubrir un poquito esa banda suya. Por lo tanto, el Leganés le sacó partido y a partir de ese instante Philippe Coutinho dejó de contar para Ernesto Valverde como interior para pasar automáticamente a jugar en el extremo izquierdo. Philippe Coutinho en su segunda campaña en el Barça jugó 44 partidos de extremo izquierdo y 9 partidos como mediocentro ofensivo. Estoy viendo esta comparativa en cuanto a datos y realmente a Coutinho me ha costado ponerle de extremo o de interior en estos partidos en su primera temporada porque realmente no juega con ese 4-3-3 habitualmente el Barcelona. Realmente Coutinho juega por la izquierda o por la derecha, siendo la izquierda quizás su mejor banda desde siempre, y quizá pues hay que analizarlo un poco con esta perspectiva. Posicionar a Coutinho en su primera campaña en un sitio o en otro se antoja complicado porque los dibujos son unos, pero luego realmente el planteamiento de Ernesto Valverde en esa primera campaña de Coutinho fue bastante diferente al de la segunda, que era un 4-3-3 mucho más marcado, con un Philippe Coutinho que jugó, lo dicho, 44 partidos de extremo y 9 partidos en el medio campo. En esa segunda campaña de Philippe Coutinho su rendimiento empeoró mucho, 53 partidos jugados, 11 goles y 5 asistencias. Realmente generó exactamente los mismos goles que la temporada anterior, 16 goles generados, pero jugando más del doble de partidos con el Barcelona. Por lo tanto, el problema era evidente y la posición de Coutinho no era para nada positiva para él. Yo pienso que en esa segunda campaña de Philippe Coutinho en el Barcelona no encontró su sitio porque jugar de extremo no es lo mismo en el Liverpool que en el Barcelona. En el Liverpool pues había futbolistas por delante que presionaban una barbaridad, como el caso de Mané, de Firmino por ejemplo, y al final pues yo creo que Philippe Coutinho estaba mucho más cómodo porque no tenía tanta labor defensiva como jugando en el FC Barcelona de extremo, que muchas veces tenía que presionar bastante y empezaba, lo dicho, demasiado escorado a la banda. En el Barça el juego lo inicia Leo Messi jugando en la media punta y si Philippe Coutinho bajaba ya a jugar normalmente no encontraba su sitio, no se encontraba 100% cómodo. Además también yo creo que esa falta de confianza que tuvo Coutinho en su segunda campaña en el Barça se debió justamente por eso. Coutinho es uno de esos futbolistas que necesita tener el balón en los pies para sentirse cómodo con la pelota, para sentirse confiado, y en esta segunda campaña apenas tuvo interacciones con la pelota. Yo sí pienso en Coutinho, su segunda temporada, lo que me viene a la cabeza es un futbolista que cuando cogía la pelota en el extremo lo que hacía era siempre pasarla para atrás, nunca se atrevía a buscar duelos, nunca se atrevía a regatear, nunca se atrevía a buscar cosas diferentes, simplemente la tenía, intentaba encarar, no lo conseguía y la pasaba para atrás para evitar perder la pelota. Tuvo bastante miedo Coutinho con las pérdidas y Ernesto Valverde le apuntó alguna que otra vez en rueda de prensa con el tema de las pérdidas, sobre todo cuando jugaba en el medio campo. Quizá por eso le pasó a esa posición de extremo, un extremo que era bastante diferente del Coutinho que vimos en el Liverpool, por eso mismo, porque Coutinho en el Liverpool sí que fue un extremo que bajaba a jugar en el medio campo. En cambio en el Barcelona Ernesto Valverde le puso la orden de ser un extremo puro y realmente Philippe Coutinho nunca estuvo cómodo en esa posición. Eso generó pitos, eso generó que en el Barcelona pues por supuesto la gente le pidiera más un futbolista que era el más caro de su historia, y a Philippe Coutinho se le acabó afectando, un futbolista que se vino abajo rápidamente precisamente por eso, ¿no? Porque al final Philippe Coutinho quería hacerlo bien, no estaba cómodo en su posición, el técnico realmente no le encontraba su sitio en el campo y tampoco pues estaba formando parte de la influencia del Barcelona en 3/4 de cancha. Se le escoró demasiado al extremo izquierdo y finalmente eso generó pitos por parte de la grada, unos pitos que Philippe Coutinho incluso respondió tapándose los oídos. Pese a ello, yo creo que el rendimiento de Coutinho no fue tan sumamente malo como para echarle después de temporada y media por la puerta de atrás. Y es que así fue, ese problema táctico y de confianza de Philippe Coutinho provocó su salida rumbo al Bayern de Múnich. Esta campaña en el Bayern de Múnich la verdad que es que ha jugado mucho más en ese puesto de media punta. Philippe Coutinho lleva 32 partidos jugados con el Bayern esta campaña, 9 goles, ha jugado 20 partidos en el medio, 10 partidos de extremo zurdo y 2 partidos de extremo diestro. Por lo tanto, un buen rendimiento por parte de Coutinho, que ya ha marcado más goles y ha dado más asistencias que la temporada pasada en el Barcelona y que la anterior incluso también, aunque ha jugado más partidos que esa primera campaña en el Barça, y sí que ha recuperado la confianza pese a no ser un futbolista indiscutible en el Bayern de Múnich. ¿Qué diferencia hay de ese Coutinho en el Bayern al Coutinho del Barcelona? Pues que se siente importante, que se siente influyente en el fútbol del Bayern de Múnich. En el Barça le faltó justamente eso, parecía que Ernesto Valverde le tenía encontrado una posición a Coutinho y le puso de extremo izquierdo
izquierdo porque era donde menos le estorbaba y donde menos posibilidades tenía de perder la pelota. Les corrió demasiado al extremo izquierdo y nunca vimos al verdadero Filipe Coutinho en el FC Barcelona. Nunca tuvo esa influencia que tuvo en la primera campaña porque realmente su posición no le favorecía a ello, ni tampoco a que destacaran sus cualidades. Quizá la única cualidad que destacó más de Filipe Coutinho fue su llegada, un futbolista que le pega muy bien con la pierna derecha a palo cambiado y le dio marcar varios goles así, pero aún así, pues lo dicho, Filipe Coutinho no destacó en el Barça. Además también se le exigía demasiado en cuanto a trabajo sin balón, porque Messi y Luis Suárez no presionaban tanto. Filipe Coutinho tenía que hacer esos apoyos para defender con un 4-4-2 y por lo tanto era el futbolista que tenía que presionar de ese ataque más que el propio Messi, que Luis Suárez, y realmente Coutinho nunca se adaptó a este rol que tuvo en el Barcelona. Por lo tanto, ¿por qué Coutinho no triunfó en el Barça? Por un problema táctico, un problema de confianza y un problema de influencia en el juego. Un jugador como Coutinho necesita tener un rol más parecido al de Andrés Iniesta, de bajar un poquito más hacia el medio campo. Yo creo que realmente a Filipe Coutinho se le prometió ser el nuevo Andrés Iniesta, pero realmente lo que se le dio fue ser el nuevo Neymar Jr., por lo menos en su segunda campaña. En su primera temporada sí, fue una Andrés Iniesta 2.0, realmente jugó en la posición de Andrés Iniesta, calcándole por la banda derecha, pero luego posteriormente en su segunda campaña dejó de ser ese mediocampista, dejó de ser ese Andrés Iniesta y pasó a ser un Neymar Jr. porque estaba totalmente pegado a la cal. Muchas veces cuando aparecía no era un Andrés Iniesta, que jugaba como falso extremo, también bajando a recibir y a formar parte de la fase creativa del Barcelona en 3/4 de cancha. Además tampoco es sencillo pues jugar en esa posición con un Leo Messi, que por supuesto baja mucho a recibir ahí, con el que igual pues no acabo de compenetrarse del todo bien. Yo creo que en cuestión de tiempo podemos haber visto a un Coutinho que se hubiera adaptado mucho mejor al Barcelona en esa posición, pero realmente nos faltó ver un poquito más de minutos de calidad para este futbolista, para Filipe Coutinho, en una posición que fuera más acorde para él. Y lo dicho, la gran pregunta, ¿debería volver Filipe Coutinho al Barça? ¿Podría triunfar Filipe Coutinho en el equipo culé? Pues como estamos viendo, sí que podría triunfar. Lo hemos visto hacer en varios equipos con un planteamiento similar, como por ejemplo fue en el Liverpool, pero hace falta un técnico que sepa lo que es Filipe Coutinho y sepa lo que le puede dar. Ya comentó Quique Setién que él contaba con Filipe Coutinho para esta pretemporada y por lo tanto pues yo confío en que Quique Setién pueda sacar el mejor nivel de Filipe Coutinho. Es un técnico que parece que valora mucho a Filipe Coutinho y conoce bien sus cualidades y por lo tanto yo espero que si realmente Coutinho puede regresar al Barça, Quique Setién le saque partido jugando como interior. Además yo creo que a Filipe Coutinho por encima de todo le beneficiaría mucho el hecho de que esté Antoine Griezmann dentro del equipo, un futbolista que hace un gran trabajo sin balón. Coutinho y Griezmann juntos podría ser una buena alternativa para el Barcelona. Para ese flanco izquierdo hemos visto muchas veces a Griezmann presionar, ayudar demasiado en ese mediocampo a los futbolistas que juegan ahí. Si realmente el Barcelona mantiene ese 4-3-3 con un Griezmann caído a la banda izquierda, puede ser fundamental para el rol de Filipe Coutinho. Esa capacidad combinativa que tiene Antoine Griezmann podría habilitar a Filipe Coutinho en ese área de 3/4 y además en el trabajo sin balón Antoine Griezmann podría también llenar las carencias de Filipe Coutinho, porque Griezmann es un futbolista que viene de la escuela del Cholo Simeone y que controla mucho ese trabajo de presión sin balón, por lo que Filipe Coutinho podría destacar más y tener un poquito más de libertad en ese medio campo del Barcelona sin tener tanta carga defensiva como tenía anteriormente en la época de Ernesto Valverde. Así que mi punto de vista es que sí, que Filipe Coutinho podría hacerlo bien en el Barça siempre y cuando Quique Setién le encuentre su hueco idóneo, su parcela en la que pueda ser influyente y recuperar esa confianza que perdió después de su salida del Liverpool, sobre todo en su segunda temporada jugando como extremo en el FC Barcelona. Setién puede conseguirlo, yo confío en ello, y además también yo confío en que con Antoine Griezmann ese tándem pueda mejorar mucho más al Barcelona y que Filipe Coutinho pueda rendir mejor, ya sea como mediocampista o incluso si finalmente juega de nuevo como extremo, que tenga una labor más elaborativa en el área de 3/4, que pueda aprovechar mucho más sus cualidades en el regate y también en la visión de juego. Es lo que yo busco de Filipe Coutinho si es que llega finalmente al FC Barcelona. Habrá que ver qué pasa, el tema económico está también ahí encima de la mesa, como ya hemos comentado, pero yo creo que realmente sería un acierto por parte del Barcelona darle una segunda oportunidad al futbolista más caro de su historia. Obviamente también entiendo que el Barça a lo mejor no se quiere arriesgar y que económicamente puede ser caro, y no solamente hablo del sueldo, sino también por esos 25 millones de euros que le faltan por pagar al Barça en cuanto a variables con el tema de Filipe Coutinho. Si Coutinho llega a los 100 partidos, pues realmente ya cumpliría ese dinero y ha jugado ya 75 partidos con el Barça, por lo tanto si juega 25 partidos más tendría que pagar el Barça 20 millones de euros más al Liverpool, un dinero bastante alto, pero veremos a ver qué sucede finalmente. Yo creo que un técnico que le dé confianza, le dé un papel importante y sobre todo que le deje tener la pelota en los pies puede sacar el mejor partido de Filipe Coutinho. Así que este informe acaba con esta conclusión: Filipe Coutinho, si Setién le saca su mejor nivel, podría triunfar en el Barça, pero económicamente es una operación que sería bastante costosa para el Barcelona y en el caso de que quieran que regrese al equipo culé. Veremos a ver qué pasa, pero
así es tampoco la situación de Philippe Coutinho respecto a su pasado, presente y futuro en esto del fútbol. Habrá que ver si finalmente el Barça se queda con él, si se marcha a la Premier League, pero yo desde aquí abogo en darle una segunda oportunidad a Philippe Coutinho en el Barça. Creo que Quique Setién le puede sacar mucho más partido a un futbolista que, como ya hemos visto, es nivel élite y que cuando tiene confianza y está cómodo puede marcar las diferencias, como lo hace en el Liverpool o como lo ha hecho en diferentes fases esta temporada en el Bayern de Múnich. Incluso en el Barça también le vimos un nivel bastante bueno de cara a la portería rival, marcando diferencias en diferentes partidos, aunque finalmente yo creo que en su segunda temporada se recuerda más por lo malo que por lo bueno. Pero Philippe Coutinho la verdad que es que no rindió del todo mal en el Barcelona. Quizá por supuesto su rendimiento fue insuficiente para ser el futbolista más caro del equipo culé, pero hay que tener en cuenta que Coutinho llegó al Barça siendo una estrella, pero no siendo el principal líder del equipo, que para eso está ya Leo Messi en ataque. Hubiera sido un futbolista más de un rol Andrés Iniesta, comandando el ataque, quizás esa gran estrella, pero costó demasiado dinero y por lo tanto se le puso esa exigencia desde el minuto 1 que llegó al Barcelona. Así que es un poco mi punto de vista, mis conclusiones de este informe Philippe Coutinho. Me gustaría conocer los tuyos, déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, chao chao, sed felices. Invincible.